Dicen que durante un eclipse lunar, las sombras adquieren vida propia. Pero lo que aquel grupo de amigos grabó esa noche, no era una sombra. Era él. Una figura montada en un caballo negro, con ojos que ardían como brasas en medio de la oscuridad total. Antes de que escuches lo que ocurrió, y veas las pruebas que dejaron sin dormir a todo un pueblo, suscríbete y activa la campanita. Porque lo que estás a punto de escuchar, no es solo una historia. Es una advertencia. Todo comenzó el 14 de octubre de 2023, durante el eclipse lunar parcial que cubrió gran parte del cielo de Veracruz. El ambiente estaba cargado de una energía extraña, un silencio antinatural que hacía que incluso los grillos guardaran silencio. 5 jóvenes decidieron subir a una colina para grabar el evento con sus celulares. Querían captar el momento exacto en que la luna se tiñera de rojo. Uno de ellos, Diego, llevaba una cámara profesional, pensaba vender las tomas a un canal local. Cuando la luna empezó a oscurecerse, los chicos notaron que el viento cambió. Un olor a azufre y tierra húmeda invadió el aire. Nadie habló, pero todos lo sintieron, algo estaba cerca. De repente, el caballo relinchó. No había ningún animal cerca, pero el sonido fue claro, grave, casi metálico. Diego apuntó la cámara hacia el bosque. Entre las sombras, una silueta se movía con lentitud, arrastrando algo. ¿Viste eso?, susurró Camila. Debe ser un jinete del rancho, respondió uno de los chicos, sin mucha convicción. El lente captó entonces algo imposible, 2 puntos rojos que parpadearon en la oscuridad. Al principio, pensaron que eran reflejos de algún animal. Pero los ojos estaban demasiado altos, demasiado fijos. El jinete emergió lentamente de la neblina. Vestía de negro, con un sombrero ancho que cubría su rostro. El caballo era tan oscuro que absorbía la poca luz que quedaba. Cada paso que daba resonaba como si las piedras del suelo se quebraran. ¿Quién anda ahí?, gritó Diego. El hombre detuvo su caballo. Levantó la cabeza, y por un instante, la luna, ya teñida de rojo sangre, iluminó su rostro. Los chicos lo vieron claramente, no tenía ojos humanos. Eran 2 esferas incandescentes, rojas como el hierro al fuego. Camila empezó a llorar. Otro chico retrocedió, tropezando con una roca. La figura los observó sin moverse, hasta que un murmullo grave llenó el aire. No era una voz, era algo que vibraba dentro del pecho. Las deudas, siempre se pagan, susurró aquella presencia. El caballo bufó, y el aire se volvió helado. De repente, la cámara se apagó sola. Las linternas también. Solo quedó la luna roja brillando sobre ellos. Cuando la luz regresó unos segundos después, el jinete había desaparecido. Volvieron corriendo al pueblo, sin mirar atrás. Al revisar la grabación, descubrieron que el último fotograma mostraba al charro mirando directamente al ente, con una sonrisa imposible, como si supiera que estaban allí. Desde aquella noche, 3 de los 5 jóvenes se mudaron. Uno de ellos, Diego, jamás volvió a hablar del tema. Pero cada eclipse, alguien asegura ver un caballo negro cabalgando por las colinas, justo cuando la luna empieza a tornarse roja. Y los ancianos del lugar siempre repiten lo mismo. El charro negro aparece cuando el cielo y el infierno se tocan. Y quien lo mire a los ojos, ya le debe algo. ¿Tú qué crees? ¿Fue una coincidencia, o un recordatorio de que algunas almas nunca descansan? Si quieres conocer más avistamientos reales y leyendas confirmadas, suscríbete. Porque la próxima historia podría ser de alguien que conoces. El viento rugía entre los árboles, arrastrando hojas secas que giraban en remolinos como si danzaran al compás de un susurro antiguo. Camila no podía dejar de mirar hacia atrás, temblando, convencida de que los pasos del caballo aún resonaban detrás de ellos, lentos, pesados, imposibles de ignorar. Llegaron al auto jadeando. Las puertas se cerraron con un golpe seco, y Diego, aún con las manos temblorosas, trató de encender el motor. La llave giró, pero el vehículo no respondió. Ni un sonido. Solo el silencio, interrumpido por la respiración acelerada de los 5. No puede ser, murmuró. Del otro lado del parabrisas, la neblina empezó a espesarse. Parecía deslizarse entre los árboles como una serpiente viva, cubriéndolo todo. El aire dentro del coche se volvió gélido. El aliento de los chicos se condensaba frente a sus rostros. Entonces, un sonido metálico retumbó a lo lejos, clac, clac, clac. El sonido de espuelas arrastrándose sobre piedra. Diego levantó la cámara para intentar grabar algo, pero el visor solo mostraba estática. La batería, que estaba llena, se había drenado por completo. Camila comenzó a llorar en silencio. Mateo, el más escéptico, trató de calmarla. Tranquila, no puede ser lo que pensamos. Es
es una broma, o alguien del pueblo. Pero incluso su voz temblaba. En ese momento, algo golpeó el techo del coche. ¡Tac! Un sonido seco, pesado. Luego, otro. Y otro. Como si alguien caminara lentamente sobre el metal. Todos quedaron inmóviles, conteniendo la respiración. Un relincho resonó, tan cerca que las ventanas vibraron. Diego giró lentamente la cabeza hacia la ventana del conductor. Y lo vio. El charro negro estaba allí, a solo unos metros. Su silueta se recortaba contra la luna ensangrentada. El caballo exhalaba vapor, y de sus cascos caían chispas rojas cada vez que pisaba el suelo. Los ojos del jinete brillaban con una intensidad que parecía perforar el cristal. ¿Qué? ¿Qué quieres?, susurró Diego, sin darse cuenta de que lo decía en voz alta. La figura se inclinó ligeramente hacia adelante. No habló, pero un murmullo resonó dentro de todos ellos, como si la voz no viniera del exterior, sino de dentro de sus propias cabezas. Ustedes me llamaron, y ahora me deben algo. El caballo golpeó el suelo una vez, y el auto tembló. Luego, todo se volvió negro. Cuando despertaron, ya era de día. El sol filtraba su luz entre los árboles, y el aire olía a humedad. El auto estaba exactamente donde lo habían dejado, pero todo parecía cambiado. Los vidrios estaban cubiertos de una fina capa de ceniza. El metal del capó tenía marcas de quemaduras en forma de herraduras. Camila gritó al ver su brazo. En la piel, había una marca oscura, como si una mano carbonizada la hubiera tocado. Nadie más la tenía. Fueron al pueblo tan rápido como pudieron. Al llegar, contaron lo sucedido al padre de Camila, un hombre mayor que conocía las historias del lugar. Cuando escuchó la descripción, su rostro perdió todo color. No debieron hablarle. Nadie debe responderle al charro, dijo con voz grave. Él busca almas que se le acercan por curiosidad o soberbia. No ataca, no pide, solo ofrece. ¿Ofrece qué?, preguntó Diego. El hombre los miró con una mezcla de miedo y compasión. Riqueza, suerte, poder. Pero siempre cobra. Y cuando lo hace, deja una marca. Camila miró su brazo en silencio. La piel ardía cada vez más. Esa noche, los chicos se reunieron en la casa de Mateo. No podían dormir. Decidieron revisar la grabación en la computadora. Al principio, el archivo parecía dañado, pero al avanzar lentamente, algo apareció. Era el charro, justo antes de que todo se apagara. Pero lo inquietante era que, en la imagen, él no estaba mirando a la cámara. Estaba mirando directamente a Camila. Y en su rostro, si se observaba con atención, se podía ver un leve movimiento, una sonrisa. Mateo retrocedió horrorizado. Diego detuvo el video. No puede ser real. Tiene que haber una explicación, dijo, más para convencerse a sí mismo que a los demás. Pero entonces la computadora se apagó sola. Las luces de la casa parpadearon. Y en el reflejo de la pantalla negra, todos lo vieron por un instante, una sombra con sombrero de ala ancha, detrás de ellos. Gritaron. Corrieron hacia la puerta, pero estaba cerrada. No con llave, sino trabada desde afuera. Un olor a humo comenzó a llenar el ambiente. Mateo trató de abrir una ventana, y cuando lo logró, vio algo imposible, el caballo del charro, esperándolos en la calle, inmóvil, con los ojos ardiendo. Camila sintió un dolor insoportable en el brazo. La marca empezaba a brillar con un tono rojo intenso, igual al de los ojos del charro. Entonces lo comprendieron. No estaban huyendo de él. Él la estaba reclamando. Los vecinos encontraron la casa al día siguiente. No había fuego, ni señales de lucha. Solo las ventanas abiertas y un olor persistente a azufre. Dentro, solo quedaban 4 personas inconscientes. Camila no estaba. En el suelo, una herradura humeante marcaba el lugar donde había dormido. Diego nunca volvió a subir videos. De hecho, abandonó las redes sociales por completo. Años después, un canal de misterio recibió un correo anónimo con el título Pruebas del eclipse charro negro. Dentro del archivo, solo había un video de 3 segundos. La cámara mostraba a la luna roja en el cielo, y una voz femenina, apenas audible, susurrando. No lo miren a los ojos. Desde entonces, en cada eclipse lunar, la policía recibe llamadas de personas que aseguran ver una silueta montada en un caballo negro recorriendo los caminos rurales de Veracruz. Algunos dicen que protege a los perdidos. Otros, que viene a cobrar deudas que ni siquiera recuerdas haber hecho. Lo único seguro es que cada vez que la luna se cubre de rojo, los animales se esconden, las luces parpadean, y un eco resuena entre los cerros. El charro negro cabalga de nuevo.
Si escuchas cascos en la noche o ves un brillo rojo en medio del bosque, no mires hacia él. Y si ya lo hiciste, reza. Porque cuando el charro te ve, ya no eres tú quien lo busca. Él viene por ti. Pasaron 3 años desde aquella noche. 3 años desde el eclipse, desde la desaparición de Camila y el silencio que se extendió sobre el grupo como una maldición. Diego se mudó a Jalapa, intentando comenzar de nuevo. No hablaba del tema. Decía que todo había sido un trauma, una alucinación colectiva. Pero cada vez que veía una luna llena, su pulso se aceleraba sin razón. Una tarde, mientras revisaba su correo, encontró un mensaje sin remitente. El asunto decía: ella está viva. Dentro, había un solo enlace a un video. Lo abrió con las manos temblando. El video era corto. Una grabación granulada de lo que parecía una carretera rural. La cámara temblaba. Se oía el viento, un caballo lejano, y una voz femenina susurrando. No vengas, Diego. Él no te dejará ir otra vez. La voz era inconfundible. Era Camila. Diego dejó caer el teléfono. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Intentó rastrear la ubicación del archivo, pero provenía de un servidor desconocido. No sabía qué pensar. Parte de él quería creer que era una broma cruel, pero otra parte recordaba los ojos rojos en medio del eclipse. Esa noche no pudo dormir. A las 3 de la madrugada, su ventana se abrió de golpe, aunque no había viento. Y sobre su escritorio, había algo que no estaba allí antes, una herradura ennegrecida, aún tibia. Al día siguiente, Diego contactó con una periodista llamada Valeria, conocida por investigar casos paranormales en Veracruz. Le mostró el video y la herradura. Ella lo escuchó con atención, sin interrumpirlo. He recibido mensajes sobre ese eclipse, dijo. Varios. Personas que aseguran haber visto un jinete durante la luna roja, en diferentes pueblos. Siempre lo describen igual, un sombrero de ala ancha, un caballo negro, ojos incandescentes. Decidieron viajar juntos al lugar donde todo había comenzado, la colina del avistamiento. El camino estaba cubierto de maleza, como si el bosque quisiera ocultar su propia memoria. Valeria llevaba una cámara térmica y grabadoras. Diego, su viejo equipo. Mientras ascendían, el ambiente se volvió más pesado. El aire olía a metal quemado. Y a medida que la luna se alzaba, una sensación familiar regresó a su pecho, el silencio absoluto, el mismo que precedió al primer encuentro. A las 11:47 de la noche, la luna comenzó a teñirse de rojo. Valeria enfocó la cámara hacia el horizonte. Por un instante, no se veía nada. Pero luego, entre la niebla, apareció una figura montada, inmóvil, observándolos desde la distancia. Los sensores térmicos no registraban calor, como si no existiera. Sin embargo, la cámara normal captaba perfectamente la silueta. «Dios mío», susurró Valeria. El charro levantó lentamente la cabeza. Y entonces, ambos vieron algo imposible, detrás de él, una segunda figura. Era una mujer, también vestida de negro, con la piel pálida y los ojos cerrados. Diego cayó de rodillas. «Camila», murmuró. El charro giró su rostro hacia él. Los ojos rojos brillaron con un resplandor más fuerte, casi cegador. Un susurro resonó en el aire. Ella hizo su elección. Ahora tú también debes hacer la tuya. El suelo tembló. El caballo relinchó con un sonido que parecía venir del infierno mismo. Valeria trató de grabar, pero la cámara se apagó. El reloj de Diego marcaba las 0 exactas, aunque faltaban 20 minutos para medianoche. Y entonces, la mujer abrió los ojos. No eran humanos. Eran del mismo tono rojo que los del charro. Diego gritó su nombre, pero ella no respondió. Solo extendió la mano, con un gesto triste, como si le rogara que no se acercara. Una ráfaga de viento helado los envolvió. Cuando Diego volvió a mirar, las figuras ya no estaban. Solo quedaba el eco de cascos alejándose, y una voz que el bosque parecía repetir una y otra vez. Las deudas no mueren con la luna. Valeria y Diego regresaron a la ciudad en silencio. En el trayecto, ella revisó la memoria de la cámara. No había imágenes del charro, ni de la mujer. Solo un segundo de grabación en negro con un sonido de fondo, pasos y un susurro. Nos volveremos a ver, cuando la luna sangre de nuevo. Durante los meses siguientes, Valeria intentó contactar a otros testigos. Descubrió que en Oaxaca, Chiapas y Puebla también habían reportado avistamientos similares durante eclipses. En todos, alguien desaparecía. En todos, se hablaba del charro negro. Y algo más inquietante, en todos los casos, el desaparecido había pronunciado su nombre antes del encuentro.
El tiempo pasó. Llegó 2025, y los medios anunciaron un nuevo eclipse lunar total visible en México. Diego, que había intentado olvidar, recibió un paquete sin remitente. Dentro había una carta escrita a mano, con letras torcidas, y una hoja manchada de ceniza. No mires la luna. No subas a la colina. Esta vez, él viene por todos. La carta no tenía firma. Pero el papel olía a perfume. El mismo que usaba Camila. Diego quiso huir, pero algo lo empujaba a regresar. No era curiosidad, sino un sentimiento más profundo, la necesidad de saber si aún quedaba algo humano en ella. Esa noche, tomó su cámara y volvió al bosque. El eclipse comenzó. La luna se cubrió por completo, y la oscuridad fue total. Los árboles parecían respirar. Un relincho retumbó entre las montañas. Entonces lo vio. El charro negro, montado sobre su caballo, observándolo desde lo alto. A su lado, Camila. Su rostro era sereno, pero sus ojos ardían con la misma intensidad que los del jinete. No tenías que venir, dijo ella, su voz apenas audible. Él ya te había perdonado. No podía dejarte aquí, respondió Diego, con lágrimas en los ojos. El charro bajó la mirada. El amor también es una deuda, muchacho. El caballo levantó las patas delanteras, y el viento se convirtió en un rugido. La tierra se abrió bajo los pies de Diego. Todo se volvió blanco. Días después, la policía encontró su cámara a medio kilómetro de la colina. La batería estaba derretida, pero una sola imagen se salvó, la luna roja reflejada en el lago, y dos siluetas montando un caballo negro, alejándose hacia el horizonte. Los expertos no pudieron explicar cómo la foto mostraba a Diego. Y así, cada eclipse vuelve a traer rumores. Algunos aseguran que el charro ya no cabalga solo, que a su lado va una mujer, con cabello oscuro y ojos ardientes, y que si te atreves a mirar al cielo durante un eclipse total, podrías verlos cruzando el reflejo de la luna, cobrando lo que el alma aún debe. Porque hay promesas que ni el tiempo, ni la muerte, pueden borrar. Y el charro negro, siempre vuelve a cobrar. Valeria no pudo olvidar lo que vio aquella noche. Aunque nadie le creyó, ni siquiera los medios donde trabajaba, algo en su interior le decía que aquello no había terminado. Revisó durante semanas la cámara de Diego, cuadro por cuadro, intentando entender cómo una figura podía aparecer en una grabación sin dejar rastro térmico, sin sombra, sin reflejo. Lo que descubrió fue peor. En cada cuadro donde el charro aparecía, el tiempo se distorsionaba. Los metadatos del archivo mostraban segundos repetidos, como si la realidad misma hubiese titubeado. La obsesión la llevó a investigar eclipses anteriores. Encontró registros olvidados, cartas antiguas y artículos de periódicos del siglo XIX. En ellos, se hablaba de apariciones similares en distintas regiones de América Latina. Pero no siempre lo llamaban el charro negro. En Guatemala lo conocían como el jinete del umbral. En Perú, como el caballero del silencio. Y en México prehispánico, los códices aztecas lo describían bajo otro nombre, Teyolía-Tlacatecutli, el señor que cabalga las almas. Valeria viajó a Oaxaca para entrevistar a un historiador indígena, don Lázaro, un hombre de más de 80 años que vivía en las montañas y guardaba leyendas que no figuraban en ningún libro. Ese que tú buscas, le dijo con voz quebrada, no es un hombre. Nunca lo fue. Es una presencia que aparece cuando el cielo se oscurece por voluntad de los dioses. Cada eclipse abre una grieta entre los mundos, y él la atraviesa. ¿Por qué toma forma de jinete?, preguntó Valeria. Porque su origen es antiguo. Antes de los caballos, antes de los conquistadores, ya existía. Solo adopta la forma que tememos. El charro negro es una máscara. Valeria lo miró en silencio. El anciano continuó. Cuando el eclipse cubre la luna, la frontera entre los vivos y los muertos desaparece. Y él viene a recordar lo que prometimos y olvidamos. Las almas que se le aparecen son las que tienen una deuda pendiente. ¿Y si alguien lo invoca sin saberlo? El hombre bajó la mirada. Entonces lo sigue para siempre. Esa noche, Valeria revisó nuevamente los archivos de avistamientos. Encontró coincidencias perfectas. Cada eclipse lunar total, en distintos años y países, coincidía con la desaparición de al menos una persona. Pero lo más escalofriante era que, en algunas fotos de diferentes décadas, se repetía el mismo patrón, una silueta montada, y una figura femenina junto a él. A veces más joven, a veces distinta, pero siempre la misma mirada vacía. En los informes más antiguos, datados de 1901, aparecía incluso un nombre escrito con tinta negra, Camila R. Valeria no podía creerlo. La historia de Diego y Camila no era la primera. Solo era la más reciente. En los meses siguientes,
comenzó a recibir mensajes anónimos, correos con fragmentos de video, grabaciones de audio, y en todo se oía lo mismo: cascos, viento, y un murmullo que repetía en distintos idiomas una frase que parecía atravesar los siglos. Cuando la luna sangre, él regresará. Uno de los audios provenía de Chile, grabado durante el eclipse parcial de 2019. En el fondo se escuchaba un caballo, y una voz masculina que decía: el charro negro no pertenece a México, pertenece a la noche. Valeria reunió todo su material en un documental que llamó Cabalgata de Sombras. Planeaba exponer la conexión entre los eclipses, las desapariciones y la figura del jinete. Pero cuando el proyecto estuvo listo para publicarse, la computadora falló. El disco duro se sobrecalentó, y los archivos desaparecieron. Solo quedó un fragmento de 17 segundos. En él, se veía a Valeria hablando frente a la cámara, diciendo: si están viendo esto, significa que el eclipse ha comenzado. No miren al cielo. Busquen refugio. Y detrás de ella, reflejado en el vidrio, un sombrero negro se movía lentamente. Días después, nadie volvió a verla. Su automóvil fue hallado en una carretera entre Oaxaca y Veracruz. Dentro, el asiento del copiloto estaba cubierto de ceniza y había marcas de herradura en el techo. El teléfono de Valeria seguía grabando. El último archivo de audio duraba exactamente 1 minuto. En el fondo, el viento y el eco de casco sobre piedra. Luego, su voz, temblorosa: ahora entiendo. Él no cabalga para llevarse almas. Cabalga para mantener el equilibrio. Si no lo hace, el umbral se abre. Y lo que hay detrás, es peor que él. El archivo terminaba con un sonido seco, como un relincho mezclado con un grito. Desde entonces, distintos observatorios reportaron fenómenos inexplicables durante eclipses. Interferencias en satélites, anomalías electromagnéticas, y luces rojas desplazándose sobre montañas deshabitadas. Algunos científicos lo atribuyen a coincidencias atmosféricas. Otros, en silencio, prefieren no opinar. Pero en Veracruz, los ancianos repiten lo mismo de siempre: el charro negro cabalga cuando el cielo se apaga, para que los muertos no crucen. Y ahora, un nuevo eclipse se aproxima. La NASA confirmó que será visible en todo el continente, y los noticieros ya lo anuncian como el eclipse de sangre de 2026. Pero entre los pueblos, nadie planea mirarlo. Las iglesias tocarán las campanas, los niños no saldrán de casa, y los perros serán encerrados. Porque todos saben que, cuando el mundo se tiñe de rojo, las deudas vuelven a llamar. Y algunos dicen que esta vez, no cabalgará solo. Quizá ya lo has escuchado sin saberlo: un golpe metálico a la madrugada, un caballo sin sombra en la carretera, o el susurro de una voz femenina que dice tu nombre cuando no hay nadie cerca. Dicen que eso significa que el jinete ya está cerca. Que tu nombre fue pronunciado bajo la luna roja. Y que esta vez, no habrá amanecer para todos. El eclipse de sangre de 2026 llegó como una profecía anunciada. Durante semanas, los noticieros hablaron de él, los astrónomos lo esperaban con curiosidad, y los creyentes, con temor. Nadie podía negar que algo diferente se sentía en el aire. No era miedo, era una expectación silenciosa, un presentimiento compartido. A medida que la sombra de la Tierra cubría la luna, los animales callaron. Los pueblos de México, Guatemala, Perú y Chile parecían sincronizados en un mismo silencio. Solo el viento, suave pero constante, recorría las calles vacías. Y entonces, ocurrió algo que nadie esperaba. Las señales de televisión comenzaron a parpadear. Las transmisiones en vivo del eclipse, desde diferentes países, mostraron la misma interferencia: un destello rojo, seguido de una figura a caballo cruzando el horizonte. Los espectadores pensaron que era una broma, un efecto. Pero cuando las cámaras de distintos canales captaron exactamente la misma imagen, la silueta del charro, mirando hacia la cámara, el mundo contuvo el aliento. Durante 33 segundos, todos los monitores del continente mostraron lo mismo: la luna roja y un jinete oscuro avanzando hacia ella. No había sonido. Solo el pulso constante de la imagen, como un latido antiguo que conectaba a millones de personas con una misma sensación. Algo estaba despertando. En las universidades, los expertos intentaron explicar el fenómeno como una distorsión electromagnética causada por la radiación lunar. Pero en los pueblos, los ancianos decían otra cosa. El charro no cabalga para asustar. Cabalga para recordar que la oscuridad también tiene su propósito. Las grabaciones recuperadas después mostraron un detalle inquietante: mientras el jinete avanzaba hacia la luna, su reflejo se dividía en 4 direcciones, como si cruzara fronteras invisibles. México, Colombia, Argentina y Bolivia reportaron simultáneamente la misma aparición.
La figura no hablaba. Solo se detenía frente a las cámaras, levantaba el sombrero, y miraba hacia la luna. Luego, desaparecía en silencio. Cuando el eclipse terminó, algo había cambiado. El cielo permaneció rojizo por horas, y la tierra entera pareció exhalar al unísono. En las ciudades, la electricidad regresó poco a poco, y los satélites registraron un pulso magnético recorriendo el planeta de norte a sur, como una onda. Valeria, quien había dejado grabaciones antes de su desaparición, fue recordada por los investigadores como una de las primeras en advertir que el charro no era un espectro vengativo, sino un guardián del equilibrio. Sus palabras finales, transmitidas póstumamente por su equipo, se volvieron símbolo de ese día. El charro negro no pertenece al miedo, pertenece al umbral. Cuando el cielo sangra, él recuerda a los hombres que el misterio sigue vivo. Esa noche, millones de personas en América Latina salieron a mirar el cielo. Ya no con terror, sino con respeto. La luna, aún teñida de rojo, parecía observarlos de vuelta. Algunos decían escuchar cascos a lo lejos. Otros, voces suaves que susurraban su nombre. Pero no hubo pánico. Solo una certeza compartida: no estamos solos. Que, más allá de la ciencia, aún existen presencias que cabalgan entre la luz y la sombra, manteniendo el orden del mundo. Y así, el charro negro dejó de ser un mito de miedo, para convertirse en una leyenda de equilibrio. Un recordatorio eterno de que la oscuridad no siempre es enemiga de la luz. Dicen que desde ese eclipse, cada vez que el cielo se oscurece, las almas antiguas respiran aliviadas. Porque mientras el charro cabalgue bajo la luna roja, el umbral permanecerá cerrado. Y el mundo, al menos por ahora, seguirá en paz. Voz grave, pausada, con ecos suaves de viento y cuerdas profundas de fondo. Dicen que en cada eclipse, el universo respira. Que el sol y la luna se miran cara a cara, y, por un instante, todo lo creado recuerda su origen. El charro negro no volvió a ser visto desde aquella noche. Pero su sombra quedó grabada en los cielos, en los satélites, y en la memoria colectiva de millones que, sin saberlo, fueron testigos del mismo milagro. La frontera entre los mundos, cerrándose lentamente. Algunos aseguran que lo escuchan aún, cabalgando entre montañas cubiertas de niebla, cuidando los caminos donde los vivos y los muertos se cruzan sin querer. Otros, juran haberlo visto pasar por los espejos, en los segundos exactos en que la luna se tiñe de rojo. Pero nadie lo teme ya. Porque comprendieron su mensaje. Que la oscuridad no siempre destruye, a veces protege. Y que incluso en la noche más profunda, hay quienes velan por la luz. Sonido de un relincho lejano. Pausa. La voz baja aún más, casi en un susurro. El charro negro no es solo una leyenda mexicana. Es el eco de una verdad universal. Que el equilibrio necesita sombras para sostener la claridad. Que la fe no se prueba en el día, sino cuando la luna sangra y el miedo nos pone de rodillas. Cada generación lo verá de una forma distinta, como guardián, como advertencia, como promesa. Pero siempre cabalgará. Siempre. Porque mientras haya quienes miren el cielo con asombro, mientras haya corazones dispuestos a creer, el charro negro seguirá cabalgando. La música crece lentamente. Un coro etéreo, casi celestial, se mezcla con los sonidos de cascos lejanos. Y cuando el próximo eclipse regrese, recuerda no mirar con miedo, sino con respeto. Porque quizás no estés presenciando el fin, sino el renacer del mundo. Silencio breve. Última frase, en voz baja, con tono de cierre. Hay sombras que no vienen a asustar, vienen a recordarnos quiénes somos. Cuando el eclipse terminó, el cielo quedó en silencio. No hubo gritos. No hubo señales. Solo un resplandor tenue, flotando donde antes estuvieron los ojos del charro. El viento soplaba entre los cerros, levantando el polvo del camino. Desde lejos, un relincho se perdió entre los ecos del valle, como si el mismo aire recordara su paso. Los científicos revisaron las grabaciones una y otra vez. Los creyentes, en cambio, encendieron velas y rezaron. Y los ancianos del pueblo, solo sonrieron. Ellos sabían que aquello no era una aparición cualquiera. No era un castigo, ni un demonio, ni una leyenda sin propósito. Era un recordatorio. Un aviso silencioso de que el equilibrio entre la vida y la muerte, entre la fe y el miedo, aún existe, aunque el mundo lo haya olvidado. En las noches siguientes, algunos juraron ver una sombra cabalgando entre las nubes. Otros, oír los cascos golpeando la tierra justo antes del amanecer. Y aunque nadie se atrevía a hablar en voz alta, todos lo sentían. Algo había cambiado. El charro negro no había desaparecido. Solo había vuelto a su lugar, entre la neblina y el tiempo.
Porque no todos los guardianes llevan luz. Algunos protegen desde la oscuridad, velando por un orden que los humanos no pueden comprender. Los niños crecieron escuchando su historia. Los hombres, temiendo su mirada. Y las mujeres del pueblo aún dejan flores secas en los cruces de camino, por si acaso. Porque si alguna vez el cielo vuelve a teñirse de rojo, todos sabrán qué significa: el mundo está desequilibrado, y él vuelve a cabalgar. Pero no con ira, sino con propósito. Porque su presencia no anuncia el fin, sino el renacer. En cada eclipse, cuando la luna se cubre de sombra y la humanidad contiene la respiración, su figura se insinúa una vez más. Un relámpago lo revela por un segundo, y luego todo vuelve al silencio. El charro negro no pertenece al miedo. Pertenece al misterio. A esa frontera donde lo sagrado y lo terrenal se tocan, donde la oscuridad se convierte en reflejo de la fe. Y así, mientras existan hombres que miren el cielo con asombro, mientras existan corazones que recuerden las viejas promesas, él seguirá cabalgando. Porque hay sombras que no vienen a asustar, vienen a recordarnos quiénes somos. Silencio. Un último relincho lejano. La luna vuelve a brillar.